Un saludo. Se presenta un ejemplo de análisis de sistema de medición, un estudio de reproducibilidad y repetibilidad. Hay que recordar que un sistema de medición está compuesto por el patrón, el objeto, el instrumento, el operador, el procedimiento, el medio ambiente, y que cada uno de estos componentes es una causa de variabilidad, una fuente de error en la medición. La calidad de un sistema de medición es generalmente determinada por las propiedades estadísticas de los datos que producen el tiempo. El concepto de precisión se compone de repetibilidad y reproducibilidad, y el concepto de exactitud. La repetibilidad. El operador tiene el mismo valor en cada oportunidad de medición. Reproducibilidad. Diferentes operadores obtienen el mismo valor en la medición de la misma pieza. Las fuentes en la variabilidad total son debido al producto, al instrumento y al operador. La variabilidad total es la suma de la variabilidad de la parte más la variabilidad del operador más la variabilidad del instrumento. La variabilidad de repetibilidad y reproducibilidad sumadas dan la variabilidad R y R. La repetibilidad es la variabilidad del instrumento. La reproducibilidad es la variabilidad del operador. En un estudio de repetibilidad y reproducibilidad, generalmente se evalúa el porcentaje R y R respecto a la tolerancia, el porcentaje R y R respecto a la variación total y las categorías distintivas. Respecto a la tolerancia, el porcentaje R y R está dado por el índice precisión sobre tolerancia. Es deseable que el valor de precisión sea más pequeño que la tolerancia, a fin de asegurar que la calidad del proceso de medición es aceptable para discriminar entre piezas buenas y piezas malas. La tolerancia es la diferencia entre la especificación superior y la especificación inferior. Se considera que el valor recomendable es menor al 10%. Se dice que se tiene un excelente proceso de medición. Cuando es mayor al 30%, el proceso de medición tiene serios problemas, es inaceptable y debe ser corregido. Del 10 al 30% puede ser aceptado bajo ciertas condiciones que obviamente las definirá el cliente, considerando la criticidad de la variable, los costos y las dificultades técnicas y la medición. Respecto a la variación total, se tiene que se compara la magnitud del error de medición expandida con la variación total observada. Es particularmente necesaria cuando la variable que se está midiendo no tiene doble especificación o cuando el proceso es muy capaz o para fines de control y mejora de procesos. El número de categorías distintas, categorías distintivas, categorías distinguibles, indica el número de grupos diferentes de piezas que el sistema de medición es capaz de distinguir. Se recomienda sea mayor a 4. Aunque en algunos sectores industriales se pide que el número de categorías distintivas sea por lo menos 5. Si el número de categorías distintas es menor a 2, se dice que la resolución del sistema es inadecuada. Ejemplo. Se recolectó información para evaluar un sistema de medición mediante un estudio R y R mediante medias y rangos. Las lecturas se muestran a continuación y corresponden a 3 operadores que tomaban la medida de 12 piezas en 3 diferentes ocasiones. La variable de calidad se debe ubicar entre 210 a 215. Se muestran los datos.
puede pausar el video para que tome nota de ellos y usted realice el estudio RIR. Los datos fueron capturados en un conocido software estadístico y se obtuvo la respuesta del software que se analiza a continuación. Lo primero es analizar la carta de rangos. Si alguno de los puntos sobresale de los límites superior e inferior, se recomienda no continuar el análisis. Se recomienda detener el análisis y esos puntos que sobresalen los límites superior e inferior, tratarlos como si fueran causas especiales, es decir, investigar y resolver la causa y después volver a tomar las mediciones que se vieron involucradas. En la carta de rango lo que se puede observar es la consistencia de los operadores al medir. Entre más puntos por abajo del rango medio tengan los operadores, más consistente es. En este caso, se considera que Diego es el operador con mayor consistencia, es decir, que al medir la misma pieza obtiene valores similares. Andrés, por el contrario, es considerado el operador con menos consistencia. Un operador con problemas de consistencia, al medir la misma pieza, obtiene diferentes valores en la medición. En el siguiente gráfico se puede comparar el valor promedio reportado por cada uno de los operadores. En este caso, se encuentra que Diego es el que reporta las menores medidas, mientras que Carlos reporta las mayores medidas. Es decir, Carlos reporta que las mismas piezas son más grandes. En la siguiente gráfica lo que se analiza es la posible interacción entre la pieza y el operador. Lo recomendable es que los puntos fueran prácticamente coincidentes. Se observa que hay un comportamiento similar en la mayoría de las piezas, sin embargo, observe la pieza 1 y 2. ¿Qué pudo haber ocurrido en estas piezas? De tal manera que Andrés reportó mayores medidas que los otros dos operadores, mientras que en la pieza 2 reportó menores medidas. Y observe que en los demás puntos, por lo general, Andrés está por debajo. Es posible que hubiera una interacción en la pieza 1 y en la pieza 2. En esta gráfica lo que se analiza es la dispersión. Aquí lo ideal es que los puntos fueran prácticamente coincidentes. Se observa que en la pieza 3, 4, 6, 8 y 12 tienen menor dispersión si se compara con lo que se ve en la pieza 1, 2, 5, 7 y 9. Esa es la salida del software respecto a la evaluación del sistema de medición. A continuación se analiza la información de esta tabla. El número de categorías distintas es 10. Se recuerda que el valor ideal es mayor que 4. La capacidad de distinguir entre piezas conformes y no conformes es adecuada. Ahora lo que se analiza es el porcentaje RR respecto a la tolerancia, que para este caso es de 5 unidades. El porcentaje RR es del 15.52%. Se recomienda ser inferior al 10%. El sistema de medición puede mejorar.
Se sigue analizando respecto a la tolerancia y ahora se observa que el porcentaje debido a repetibilidad es el 13.79% y del 7.14% por reproducibilidad. El mayor problema del sistema de medición es la repetibilidad. A continuación se analiza respecto a la variación total. Respecto a la variación total, el porcentaje de contribución RR es del 13.02%. Sigue siendo superior al 10%, el sistema de medición puede mejorar. Es recomendable implementar acciones de mejora. Se sigue analizando respecto a la variación total y el porcentaje por repetibilidad es del 11.56% y del 5.99% por reproducibilidad. Como ya se mencionó en láminas anteriores, el mayor problema del sistema de medición es debido a la repetibilidad. Por lo tanto, las acciones deben enfocarse en especial a mejorar la repetibilidad del sistema de medición, es decir, asegurar que los operadores al medir obtengan medidas similares, aunque no necesariamente las correctas. Lo que interesa es que el operador siempre obtenga la misma medida. Esto es, que siempre haga lo mismo para obtener las medidas. Algunas preguntas que se podrían realizar. ¿El procedimiento para medir existe? ¿Lo conocen los operadores? ¿Lo entienden los operadores? ¿Lo acatan los operadores? ¿Está actualizado? ¿Ha sido revisado? ¿El operador está capacitado? ¿Es competente para la tarea? ¿Conoce su actividad? ¿Es un experto? ¿Está cansado? Entre otras tantas preguntas. Posibles acciones. Si no existe el procedimiento, crearlo. Si existe, revisarlo y actualizarlo. Y en todo momento asegurarse que los operadores lo conozcan. Si es requerido, capacitar y entrenar al operador. Y mientras va adquiriendo y fortaleciendo sus competencias, acompañarlo. Implementar mecanismos de control para asegurar que los procedimientos de medición se siguen. Y si fuera factible técnica y económicamente, automatizar la medición. Gracias por su atención, esperando que ese material les sea de utilidad.